Hola, hola, buenos días a todos en la casa. Hola, Buenos profe. días. Hola, profe. Buenas tardes, perdón, buenas tardes. Ya, comencemos. ¿Dudas para el control de lectura de hoy? ¿No hay duda? Yo tengo una duda Ajá. respecto de el texto del discurso Ujú. del presidente del IAS, ¿Ya? cuando empieza a dar como las razones de por qué al final la dicotomía no es tan estricta como parece y dice que, como el primer argumento que da, que dice que para muchas transacciones el costo histórico empieza y termina con valor razonable y no terminé de ¿Cierto? entender ese argumento. Por lo que decíamos al final de la clase anterior, en el fondo tú vas a comprar las sillas al home center y cuando las compras ese es justamente el valor razonable. Entonces al inicio el costo de adquisición es justamente el valor razonable de la silla. Al final uno dice ya, la silla la ocupamos 5 años, se depreció, se rompió ya. Vale el fierro que vaya a vender, ese es su valor residual. Bueno, justamente el costo contable que tiene al que lo voy a vender. Entonces, de nuevo, el costo y el valor razonable son lo mismo. Entre medio podría fluctuar y podría haber una diferencia no menor entre el costo y el valor razonable, pero no hasta o no al inicio y al final. ¿Se entiende? ¿Porque al final son lo mismo? Porque al final, cuando tú deprecias un activo, podría llegar hasta un valor, digamos, casi simbólico, el valor residual. O en el extremo, digamos que no vale nada, valen cero. Entonces el costo y el valor residual van a ser cero. El costo depreciado, digamos. Y ahora sí entendí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué otras dudas? Profe, yo en el de la NIC 1 Ujú. no entendí cuando hace referencia a los estados de resultado del periodo y otro de resultado integral, y que lo separa como en dos secciones. Ya. Los otros resultados integrales son cosas muy raras. La vamos a ver poco en este curso, pero tienen que ver con transacciones que no le pasan a todas las compañías. Por ejemplo, ¿cuánto vale el dólar ahora en pesos chilenos? ¿Alguien sabe? Como en 7:15. ¿730? Ya, perfecto. Vale 730. Entonces uno dice, ¿eso es bajo, eso es barato o eso es caro? ¿Qué creen? Depende con en qué año lo comparemos. Bueno, comparado con el último año, ¿barato? ¿Por qué? Es cierto, ya, pero el máximo fue 860 el año pasado, el mínimo fue 700. Claro, si alguien dice de los últimos 3 meses, 730 aparece arriba, pero de los últimos 12 meses aparece abajo. Entonces, imagínense que ustedes compran algo de AliExpress y dicen, oye, tengo que pagar $1000 en 3 meses más. Entonces ustedes van a llamar al banco y le van a decir, quiero cerrar un forward, o en algunos países iría a la bolsa y cerraría un futuro de esto. Fíjame el precio del dólar a 3 meses. Y el banco te va a decir, por ejemplo, 750. Entonces, en 3 meses más ustedes van a pagar 750 por cada dólar, eso les va a asegurar que paguen 750.000 pesos por la compra. El dólar podría estar en 800, entonces como ustedes compraron por 750, ganaron 50.000. El dólar podría estar en 710 y perdieron 40, entonces esos 40.000 podría jugarle a favor o en contra. Pero fíjense lo que están haciendo en el inicio, y esto es un derivado, por si acaso, esa nota como al pie que yo puse en el discurso, eso es un derivado financiero. El precio de ese futuro depende de otra cosa, del precio del dólar, por eso su precio deriva de otro activo. Entonces, lo que uno está tratando de hacer es fijar el precio del dólar. ¿Por qué quiero fijar el precio del dólar?
Quizá alguien no querría fijar el precio del dólar y querría especular, pero ¿por qué querrían fijarlo? Y no quiero no quiero arriesgar las ganancias. Ah, perdón, eso. De nuevo. ¿Por qué no lo haría? Préndela. A ese precio tengo como asegurada la utilidad. Eso. Y entonces las empresas quieren tener menos riesgo, no más riesgo. En especial un riesgo que es incontrolable, porque si tú dices, oye, yo vendo café, entonces voy a tratar y soy especialista en la temporada y cosechar un poco antes y aguantarlo en la bodega y envejecer. Claro, un riesgo que es parte de tu negocio. El tipo de cambio, la inflación y cualquier otra cosa no es un riesgo que pueda ser controlado, que tenga una ventaja competitiva. Entonces las empresas tratan de evitar eso y dicen, mira, me voy a asegurar a 7.50. Si después me va mejor o peor, no quiero que eso aumente o disminuya la ganancia en el estado de resultados. Por eso esas cosas raras pasan por otros resultados integrales. No influyen en la utilidad neta del periodo, pero podrían ser también cosas más raras. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día, revaluar propiedades, planta y equipo. Eso pasaría por otro resultado integral. O convertir los estados financieros. Mallplaza, tú tienes operaciones en Chile, en Perú y en Colombia, y entonces me deben los arriendos de Perú que están en nuevos soles peruanos. Y yo al convertir los estados financieros de mis filiales en Perú, me genera una ganancia y una pérdida. Pero en realidad fíjense que no hay flujo de caja hasta que me paguen. Entonces, esas cosas como raras son justamente otros resultados integrales. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Es como en el control en general. Es si tengo todo bueno, me gano ese puntito o es proporcional a cuántas buenas tenga. Proporcional a las... Por eso fíjense que yo dejé configurados los 6 primeros controles. Algunos dicen 4 puntos, otros dicen 6 puntos. En el fondo depende de la complejidad y el formato. O sea, si tiene más preguntas de alternativa o de verdadero y falso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, si dijera 6 puntos y hay 10 preguntas alternativas, cada una vale 0,6. Si tienes 3 buenas, será 1,8. Si tienes Ya. todas buenas, será 6. Es proporcional a eso. Y van Gracias. variando en el tiempo, por eso es que todos los controles tienen puntajes distintos. ¿Qué otras dudas? Profe, Ujú. pero el puntaje obtenido en el control después se sumaría a los otros controles, ¿cierto? ¿O es una Claro. nota extra? No. Sí, todo lo que ya. hagamos hasta antes del control 1 de ejercicio le suma puntos. Entonces Ya, invento, acumularon 15 puntos, en vez de tener un 1 como base en el control 1 de ejercicios, tienen un 2,5 de base. Entonces solamente tienen que sacar los restantes 45 puntos para sacarse un 7. Ya, súper, muchas gracias. ¿No hay de qué? Entonces, miren, lo que nosotros decíamos en la clase anterior es que esencialmente las empresas quieren ver información, ojalá de calidad o en ciertas formas que le permitan a la compañía avanzar o tomar decisiones de negocios que sean significativas. Aquí tenemos el estado de resultados de Enel Generación, que distribuye la electricidad a la mayor parte de Santiago. Entonces, fíjense que ahí está. El estado de resultados está hecho por naturaleza, que no es lo que habitualmente uno ve en introducción a la contabilidad, por ejemplo. Entonces, en introducción a la contabilidad uno dice, mira, ingresos de actividad ordinaria o por venta menos costo de venta, margen bruto, menos los gastos de administración, utilidad operacional. Eso está ordenado por función. ¿Dónde ocurrieron? Funciona súper bien para las empresas productivas, porque las empresas productivas tienden a físicamente agregarse de esa forma. Entonces tú dices, oye, eres CCU. Es súper o es bastante claro cuáles son tus costos de hacer una cerveza. Entonces cuando la cerveza esté lista y yo ya la envío en el camión, ya no es un costo de producción, pues es un gasto de distribución. O se rompió, etcétera, está claro que no fue en la fábrica. Entonces físicamente me es fácil asociar por la función. ¿Son costos de producción o son de no producción? Son de postventa, de inteligencia de negocios, de marketing, de investigación y desarrollo, lo que sea, pero no son de producción. Empresas productivas, valga la redundancia, o manufactureras tienden a utilizar ese formato. ¿Qué es lo que más vamos a utilizar y es lo que más se utiliza en la vida?
Pero, por ejemplo, las empresas que tienden a tener servicios piensan distinto, porque tú dices, mira, yo entrego electricidad. ¿Dónde se acaba la producción de la electricidad? ¿Cuando prendo la luz en la casa? ¿O cuando sale la hidroeléctrica y la enchufo al sistema interconectado central? No, yo creo que sí o sí cuando uno prende la luz, porque todo eso, el medio entre la fábrica y la casa, sí o sí es en el mismo. Por eso, ¿pero puedo producir más electricidad de la que vendo? ¿Puedo almacenar electricidad? ¿Ven? No es tan simple, solamente queremos dejar la duda que es para un servicio es mucho más borroso dónde se acaba el área productiva y dónde comienza el área no productiva. Por eso que es más compleja la empresa, uno trata de evitarlo en introducción a la contabilidad. Piensen en una clínica. Tú dices, oye, a ti te hacen una operación y te dan de alta. ¿Ahí se acabó el servicio de la clínica? No. No, podría haber controles, podrían haber complicaciones a futuro, etcétera. Entonces tú dices, quizás si es una operación de apendicitis, sí, pues es más fácil, te extirpan el apéndice y listo. Si es un bypass o alguna operación más compleja, entonces podría ser eventualmente que hay 20 controles asociados, hay 5 años de revisión, etcétera, anda a saber tú. Entonces tendría que ir tomando una decisión caso a caso y eso es súper arbitrario y la contabilidad, todo lo que dijimos en la clase anterior, es que quiere mostrarte una información que se pueda comparar, que tenga relevancia y que sea la representación fiel de la realidad, no que uno esté especulando hacia dónde va a ir esto. Entonces, para esas empresas no tiene tanto sentido decir esto ocurrió en el pabellón, esto ocurrió en la pieza y esto ocurrió cuando el paciente estaba en la casa. A nadie le importa. Entonces, por eso que las empresas de servicio hacen otra cosa. Agrupan los ítems, por ejemplo, en los ingresos los separo, lo que es actividades ordinarias, lo que ocurre regularmente y otros ingresos. Por ejemplo, que tú recibiste donaciones, que tú tuviste alguna publicidad o algo que no es lo que tú haces regularmente, que son las actividades ordinarias, y eso te da 1,6 billones de pesos en ingresos de actividades ordinarias o operacionales, digamos. A eso le quito las materias primas. Si tú produces con carbón, con biocombustible, con agua, con lo que sea, pague esto y te deja el margen de contribución, que ya no es lo mismo que el margen bruto que uno ve normalmente. Entonces, eso hace una diferencia. Y luego entonces uno dice, le voy a quitar otros trabajos de mantenimiento que haya hecho, reparaciones, por ejemplo. Los sueldos, los gastos por beneficio a los empleados, 54.000 millones, depreciación de las propiedades, planta y equipos o amortización de los intangibles, 117.000 millones. Si hubiese deterioro de esos activos o recuperación de esos y otros gastos por naturaleza. Y eso te va a llevar a la utilidad operacional. Entonces fíjense que no sé si ocurrió en la generación, en la distribución, en postventa, pero son sueldos. Aquí da lo mismo si este empleado trabajaba arreglando un poste en la calle o en una de las centrales hidroeléctricas. Es gasto por sueldo. ¿Entiendes? Es otra forma de ordenar la misma información. Obviamente voy a llegar a la misma utilidad que si yo lo presento por función. No cambia la política contable, pero sí cambia la forma de ordenarlo que puede tener más sentido para los usuarios. ¿Se entiende? Y de ahí hacia abajo, entonces tengo todas las otras, digamos, cosas no operacionales. Sigue siendo el resultado integral, no es las cosas raras, pero sí son cosas que no es tu negocio principal. Entonces, oye, vendiste un camión, unas máquinas, ya te ganaste 113.000 millones ahí. Los ingresos por intereses te ganaste 5 y los gastos por intereses tuviste 50.000 millones. Además, si yo participo en otra sociedad en la que no soy el dueño, entonces ahí perdimos 2.600 o me toca proporcionalmente a esa sociedad en la que no es el dueño 2.600 millones. La empresa, como es muy grande en el generación, por ejemplo, va y pide un préstamo internacional o un bono que es prácticamente lo mismo. Pide 1.000 millones de dólares. Pues entonces cuando pidió eso hace 5 años, eso era 650.000 millones de pesos.
Hoy en día es 730, hace 6 meses era 860.000 millones. Entonces el pasivo va cambiando de valor y sube o baja. Pues si el pasivo sube de valor, entonces voy a perder plata y entonces las diferencias de cambio podrían ser negativas. Si el pasivo baja de valor, entonces podrían ser positivas. Por eso que a veces la diferencia de cambio es un ingreso, otras veces es un gasto. Cuando, Klaus. por ejemplo, ellos preparan eso, ellos toman en cuenta, por ejemplo, arriba salía que lo hacían el 31 de diciembre, si no me equivoco. Ajá. Entonces, ellos, a la fecha del 31 de diciembre, veían a cuánto está el precio del dólar, pam, y ahí calculaban el valor del pasivo. Tal cual. Ya. Eso es. Eso es. Por eso que tú habrías dicho, oye, pero es que no quiero que pase eso. Ah, ya, pues fija el precio en cada año y entonces en vez de tener la línea de diferencia de cambios va a pasar a las otras cosas raras mucho más abajo en el estado de resultados integrales. Esa es la fijación del dólar Ujú. a todos los años. Después, abajo en las cosas raras, como que aparece como el cambio real. Porque igual tengo más o menos patrimonio. En el fondo, si tú compras a 750 y vale 700, igual compraste caro, pero no va en la utilidad. Y entonces a ti, si tú estás diciendo, oye, yo hice esto para cubrirme de que ganara o perdiera 50.000 millones por esto, entonces tu patrimonio igual es menos porque tengo menos plata dado que compré caro, pero no en la utilidad. Entonces, por ejemplo, tú no dejarías de pagar dividendos por eso. ¿Sí? Como que tú estás señalizando, o al revés, si yo fuera director y veo eso y digo, oye, perdiste pura plata porque no pudiste cubrir el precio del petróleo, por ejemplo, te echo. Pero si lo cubrí y bajó, pues ahí yo ya no tengo nada que hacer. Si el precio del petróleo es un commodity, entonces te doy un bono. Es Ya, distinta la dirección que toma eso. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tiene las diferencias de cambio y algo que solo funciona en Chile, el resultado por unidades de reajuste. Si la empresa tiene cuentas por cobrar o cuentas por pagar en unidades de fomento, si la UF sube y tengo más pasivo en eso, entonces pierdo plata, o sea, podría ser un gasto. Si la UF baja, entonces gano plata, pues podría ser una utilidad, ahí depende. Por eso que dicen resultado o diferencia, no dice ingreso por diferencia o gasto por diferencia, porque podría ser hacia los dos lados. Después entonces tenemos la utilidad antes de impuestos, después los impuestos y fíjense que ahí hay una línea que dice ganancia procedente de operaciones continuadas, 425.000 millones. Y después tenemos una línea que dice ganancia procedente de operaciones discontinuadas. No tiene nada este año que el 2017, pero sí los otros años tiene mucha plata. O sea, fíjense que el 2015 la mayor parte de las utilidades se generó en operaciones discontinuadas. ¿Qué serán las operaciones dis o descontinuadas? Como de una planta, por así decirlo, de Enel. Se acerca a algo más. O sea, no es la venta de un camión, porque eso es una operación piñufla. Tiene que ser algo más grande. Entonces la universidad vende las sillas, chao. Pero si tú te retiras de un negocio geográficamente separado, así como ya no voy a operar más en Brasil, listo. Y entonces eso sí es una operación, es un segmento de negocio, una línea de producto y no vendo más iPad, ya listo. Entonces eso sí será una operación descontinuada. Entonces fíjense que si tú no vendes más iPad, ¿cuánto va a ganar el siguiente año Apple por la venta de iPads? Cero. Por eso debería separarlo, porque fíjense que yo podría decir esto, oye, mira, Enel ganó el 2015 perdón, voy a ir a la última línea, 635, y el siguiente año ganó 521. ¿Lo hizo mejor o peor el siguiente año? ¿Por qué? Porque hay una gran parte el primer año Ajá. que vendió y que es parte significativa de las ganancias finales. Eso es. Por eso es que si yo lo junto todo, digo, es un asco, pues bajó de 635 a 521. Pero en realidad no, pues porque esos 400.000 millones que ya vendí la empresa nunca más son repetibles. Entonces, el clasificar estos ítems de una forma desagregada, digamos, te da otra información para proyección, para pedir préstamos, para pagar dividendos, bonos a los gerentes, etc. ¿Se entiende? Entonces uno separa esa línea y ahí uno dice, oye, me voy a concentrar solamente en operaciones continuadas, entonces hay una mejora significativa, pasé de 223 a 441. Cambia la cosa. Klaus. Las operaciones continuadas, ¿qué se diferencian en verdad de las operacionales
que realiza con... O sea, es que las operacionales deben ser continuadas, pero podrían haber cosas discontinuadas que sigan siendo operacionales. Porque, por ejemplo, mira, Cristalería Chile se dedica a hacer puros envases, pero por muchos años fue el dueño de Megavisión, hasta que le vendió el Mega a Betia y ahí le cambiaron el nombre, etc. Tú dices, oye, yo tengo dos negocios, pues que no se parecen en nada, hacer envases y tener un canal de televisión. Normalmente, esa es una de las razones que la empresa en los tiempos no tan fáciles tratan de decir, oye, mira, yo me voy a concentrar en el core business, soy bueno para hacer botellas, no tengo idea de televisión, chao, entonces los activos prescindibles los vendo. Y entonces en ese momento gané mucha plata, pero hasta el año anterior las dos cosas eran operacionales. Entonces, cuando yo digo, oye, vamos a venderlo, rehago los estados financieros hacia atrás para decirte, desde ahora esto ya es una operación descontinuada. Eso es lo que vendo, ¿cierto? Lo Tal discontinuado. Ya, pero es que entonces mi pregunta es con lo continuado. ¿Qué se diferencia de las operaciones continuadas de las operaciones operacionales que realiza con...? No, podrían haber cosas financieras que no son operacionales que son continuadas. Oye, yo Ya, tengo un ya, préstamo por 10 años y perfecto. continúa el préstamo. Y cuando pasen los 10 años pido otro préstamo y otro préstamo y otro préstamo. ¿Entiendes? Como que lo operacional tiene que ver con que son más de tu negocio o son financieros u otro aspecto, y el continuado con que se repitan en el tiempo o no se repitan. Ahí sí creo que lo más asociativo es que actividades ordinarias es súper parecido a actividades continuadas. Sí, pero solo funciona para los ingresos, no funciona para todos los ítems de ingresos y gastos. Entonces, fíjense, en otros estados financieros, por ejemplo, acá tenemos farmacia ahumada. Estoy acá. Farmacia ahumada, fíjense. Farmacia ahumada también. Ahí está. Farmacia ahumada también presenta los estados financieros por naturaleza. Entonces, escogimos específicamente el año 2014 y el 2015 porque ese año la farmacia está coludida. ¿Sí? Para que vean, estos son los ingresos que obtiene la farmacia cuando está coludida. Entonces, fíjense, la empresa gana 3.110 millones el 2014, 2.400 millones el 2015. ¿Eso es bueno o eso es malo? Casi los mismos pérdidas y como que los ingresos fueron menores. Eso es. Ya, entonces fíjense que ya al menos estamos comparando con algo. Si yo pongo en el diario, oye, las farmacias ganaron 3.000 millones a costa de los abuelitos, suena súper distinto a, oye, ganaste 3.000 millones, pero comparado con ingresos de 228.000 millones, quizás no suena tanto. Entonces fíjense que si nosotros ponemos los números en perspectiva, es otra cosa. FASA, entonces tenemos 2014 acá, 2015. Cuando yo mido la utilidad neta sobre los ingresos, es algo que uno llama normalmente el margen neto. Utilidad neta partido ingresos por venta. Entonces, fíjense, un año me gano 3.000 millones sobre 228.000 millones de ingresos. Voy a hacer los números simples nomás, gana 1,5%. El siguiente año gana 2.400 millones sobre 248.000 millones. Coludida, ojo, fíjense que en colusión cobra el precio máximo que podría hacerlo. ¿Qué les parece el negocio de farmacia ahumada? Un margen de 1,5 en el mejor de los casos, ¿es bueno o es malo? Es malo. Malo. Malo, no cubre ni la inflación. Entonces alguien me decía, no, pero es que un depósito a plazo da más o menos lo mismo. Sí, claro, pero yo tomo un depósito a plazo y duermo tranquilo. No en las noches que te van a alunizar la farmacia, que te la van a quemar en el estallido social, que toda la gente cree que eres un ladrón asqueroso, te escupen en la calle. No es el mismo riesgo del negocio. Entonces uno dice, oye, mira ya, que la farmacia quiebre, pues bajemos el margen 1,5. Los medicamentos bajan en nada.
bajar en 1,5. Entonces, por eso que fíjense que la farmacia dice, oye, a mí no me sirve la idea del margen bruto porque yo no produzco nada. Materias primas, sueldo a los empleados, depreciación, otros gastos, etcétera. Entonces, fíjense, de todos los ingresos, ¿quién es el ítem que se lleva más de los ingresos? Materias primas. Materias primas. Entonces, ¿quién es el que corta la tajada grande de la torta ahí? Los laboratorios. Eso es. Entonces, fíjense que si yo 2014 de los 228 se va al 172, como el 85% se va en, digamos, el 80%, te queda un 20% de margen, se va en materias primas. Con eso tengo que pagar el arriendo, el personal, los intereses, etcétera. Entonces eso te deja muy poco al final. Entonces, si uno mira los márgenes de los laboratorios son totalmente distintos. Pfizer algunos años 40%. Entonces, realmente si yo quiero bajar el precio de los medicamentos, debo disparar las balas en otra área. O sea, le disparo a la farmacia, que es lo que se ha hecho, etcétera, pero bajan 1,5. Si yo le digo al laboratorio, oye, 40% parece grosero, quizás 10 o 15% por todos los años que hiciste investigación y desarrollo, suena decente, bajan 25% los medicamentos, que obviamente es un área sensible. E imagínense que estos son los márgenes coludidos. Sin colusión son más malos todavía los márgenes. ¿Se entiende? Entonces eso cambia el enfoque del análisis que uno puede hacer sobre esos números. Y ahí uno podría hacer la diferencia significativa, porque en el fondo si uno piensa en una farmacia física, cada vez dedican menos metros cuadrados a los medicamentos. ¿Y a qué se dedican más? Pañales, Leche, cosas así, pues, para los viejitos. energética, suplementos deportivos, Cosméticos. belleza. ¿Entiendes? Porque no es negocio estar ahí, pues entonces tú dices, oye, si yo cobro, no sé, para la hipertensión, 100 lucas por un medicamento, un desastre, pero si compro por un suplemento deportivo 100 lucas y si no quieren no se lo lleven, no es tan sensible. Por eso que cada vez destinan más metros cuadrados a otras cosas que no tienen que ver con medicamentos, porque obviamente tu margen en medicamentos es horrible. ¿Se entiende? Entonces, ordenada de esa forma, la información financiera te puede entregar muchas mejores cosas para tomar decisiones, no solamente dentro de la empresa, de ganar más plata, etcétera, sino, por ejemplo, de regulación. ¿Sí? Entonces, fíjense, Ripley. Ripley, dentro de su activo, voy a dejar manual. Acá, fíjense. Dentro de sus activos corrientes tiene una partida que llama activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenido para la venta y operaciones discontinuadas. Ya. Fíjense que dentro de los activos corrientes clasificó un activo no corriente, algo bien extraño. ¿Por qué? Porque tú dijiste, mira, en este caso en particular, tú operabas en Colombia y entonces el negocio era malo. Me retiro. O me lo compraron muy caro, como en el caso del Grupo Betia cuando compró Megavisión. Pero por alguna de las dos razones, o sangraba mucho y quiero cortar el sangrado, o me pagaron muy bien por el negocio, me retiro. Entonces tú tienes tienda, equipo, inventarios, cuentas por cobrar, etcétera, todos los activos que tiene un negocio y tú no esperabas estar un año, ni dos, quizás 20 años, 30 años esperaba, pero ahora, por las circunstancias, lo voy a vender en el corto plazo. Entonces, por eso que un activo no corriente pasa circunstancialmente a ser un activo de corto plazo. ¿Entiendes? Y como yo te estoy vendiendo el negocio completo, tiene esos 53.000 millones, pero por el otro lado el pasivo también está en la misma categorización. Entonces tiene 30.000 millones en pasivo. ¿Entiendes? Separé eso porque fíjense, el año pasado no existía y es probable que el siguiente año tampoco exista. Entonces, en el estado de resultados, fíjense cómo se ve. Tenemos a la derecha el 2014, a la izquierda el 2015. ¿Sí? Entonces, mire. 2014, la empresa de operaciones continuadas ganaba 59.
Acá tenía 14 que perdía en Colombia y le quedaban 44. El 2015 ganaba 45.000 millones en todas sus operaciones, Ripley, Chile, Perú y Colombia, perdía 90.000 millones. Y fíjense que esta operación es bastante más grande. Entonces en el neto salía 45.000 millones hacia atrás. Tenemos entonces a la derecha 2014, a la izquierda 2015. Entonces pensemos después. Si esto fuera el 2016 y el 2016 Ripley ganó 20.000 millones, ¿le fue bien o le fue mal? ¿Qué creen? ¿20.000 millones es bueno o malo? Fue en 2014. Entonces, no sé si sea bueno. ¿Tenemos cómo saber los anteriores años? De nuevo, perdón. ¿Tenemos cómo saber los anteriores años aparte de los porcentajes? Podríamos verlo, pero solo tenemos esto. Tenemos que el 2015 yo perdí 45.000 millones, el 2014 gané 44 y el 2016 tuve 20. Es bueno entonces. Fue bien. ¿Es bueno? Como equilibrado. Fíjense que Es en bueno la porque no hay primera pérdida. intuición debería ser a que si tú perdiste 45.000 millones en el 2015 y después ganaste 20.000, te recuperaste. ¿Alguien tiene otra opinión sobre eso? ¿Alguien podría decir que es malo ganar 20.000 millones? Es que es subjetivo igual, porque a pesar de que hayan ganancias, 20.000 millones capaz es malo si es que pensamos en lo que podrían estar ganando, pero es bueno porque es mejor que perder. Ya es cierto, o sea, por eso que debería haber una proyección, una planificación. Pues entonces fíjense que ustedes son los gerentes Ripley y se paran al 31 de diciembre, tienen que decir, ya, ¿cómo lo vamos a hacer el próximo año? Entonces, si nada cambia, ustedes dirían, mira, esos 45.000 millones como mínimo deberían ser 45.000 millones el siguiente año. Después, cuando llegó la operación en Colombia que acabamos de abandonar, ¿cuánto van a ser el siguiente año? 0, porque ya me desprendí ese negocio, entonces no puede generarme ni ganancias ni pérdidas. Entonces, como mínimo, ¿cuánto debería ganar el próximo año? 45.000, pues por lo tanto 20.000 es una. ¿Se entiende? Entonces uno dice, no, pero es que antes perdía 45, claro, pero por eso estoy separando el ítem de operaciones descontinuadas, porque es algo que es irrepetible en el tiempo. Entonces cuando tú hagas tu presupuesto, tú vas a pedir un bono, o no voy a pagar un bono porque depende de que yo dije, oye, esto en realidad no se puede repetir, no deberíamos incluir esto, etcétera. Y por eso que puedo empezar a hacer varias capas, oye, cuánto es actividad ordinaria, cuánto es operacional, cuánto es financiero, etcétera. Y eso es lo que tiene que hacer la empresa con más detalle inclusive que esto, pero porque si no, tú podrías estar mezclando todo. Si voy solamente contra la última línea, tomo la decisión equivocada. ¿Se entiende? Entonces, separar en operaciones descontinuadas es sumamente significativo para el propósito de la empresa en el fondo, porque podría quedar entre medio con ciertas cosas que eventualmente van a ensuciar el control de gestión que pueda hacer la compañía sobre eso. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? A ver. Entonces, nosotros nos quedamos al final de la clase anterior, siendo que en realidad la compañía podría escoger. Ahora fíjense que nos concentramos mucho en el estado de resultados. La clase anterior habíamos estado más en la discusión de si tus activos y tus pasivos van al costo o al valor razonable. Y dijimos, mira, para elegir el valor razonable hay una categoría. Si tú tienes un activo que tiene un mercado real, digamos las acciones, o tú tienes animales que van y los venden en la feria Tattersall, etc., y todos los días hay precio, bienvenido sea, ese es el mejor nivel, nivel 1. ¿Sí? No hay un mercado, pero tengo otros activos en el mercado. Entonces, por ejemplo, tú tienes acciones de Fashion Spark.
no se transan en la bolsa, pero tú dices, oye, se parece a Tricot un poco, se parece a ITE y le puedo hacer unos ajustes y más o menos me da el valor de la acción, tengo un nivel 2. Y si no tengo ninguno de esos dos que son observables, porque yo puedo ir a mirar esos precios y no tengo que hacer ningún supuesto, están en la bolsa, entonces voy a un nivel 3 y digo, mira, voy a proyectar los flujos de caja que genera cada tienda, los voy a descontar a una tasa de rentabilidad que más o menos debería obtener y eso me va a dar el valor en uso. Y entonces tengo esas tres jerarquías. ¿Entiendes? Entonces, si no puedo tener el 1, voy por el 2. Si no puedo tener el 2, el 3. Pero fíjense que la información, la calidad de la información va disminuyendo, va cayendo, porque en el fondo ahí le tengo que creer mucho a lo que diga el gerente. Y entonces, ojalá no lo hagan, pero el gerente tendrá un sesgo positivo o negativo. ¿Alguno de ustedes diría, oye, nuestra empresa va a ser un asco este año? ¿Ven? Nadie quiere plantearse en una reunión con el gerente general, con el director y decir, vamos a un negocio que es horrible. Nadie. Miren, a mí en algún momento me tocó valorizar una empresa de bolsas plásticas. ¿Cuánto valdrá eso? Poco, nada. Yo dije, mira, lo que tienen los activos, vende todas las máquinas y réstale los pasivos y eso es lo que vale. Porque en proyección de flujo de caja era un asco. Esto fue el 2016. No era que la hubieran quitado todavía en Santiago, pero Pucón ya tenía la primera experiencia que no se entregaban bolsas plásticas. Y uno miraba lo que le pasaba a las empresas que sí producían muchas bolsas plásticas en China y en India y habían bajado así como 20% los ingresos cada año y ya no les quedaba nada y tenían puras pérdidas. Pero el gerente no, el negocio de las bolsas plásticas increíble, a futuro, tener una licitación en Argentina, etc. Obviamente estaba enamorado de su negocio, entonces me mostraba las máquinas y que en verdad uno corta como una hoja de carta y después le saca un pedacito y te quedan como las orejas de la bolsa. Y decía, esto lo reintegramos a la máquina y de cada 10 vuelvo a hacer otra bolsa plástica, este es el futuro. Ni un futuro. Pero claro, es difícil que si tú llevas mucho tiempo en un negocio, quieres cuidar tu sueldo, etcétera, tú vayas a ser como insesgado. Es probable que tenga un sesgo a ser positivo, entonces por eso que es de peor calidad, porque hay muchos supuestos detrás del valor en uso. Entonces tú crees que va a ocurrir esto y en el fondo el que lee los estados financieros desde fuera tiene menos información que el gerente, entonces dice, sí, debe ser más o menos así, le tengo que creer al gerente invento del Parque Arauco que dice que los arriendos van a subir un 50% este año, o no tengo un argumento para rebatirle eso. ¿Entiendes? Entonces, por eso que en general podrían disminuir la calidad de la información cuando uno va escogiendo el valor razonable en ese sentido. ¿Por qué? Porque los inversionistas están mirando las cosas que nosotros decíamos, y la rentabilidad sobre el activo, el ROA, utilidad sobre los activos. No es lo mismo si lo tengo sobre el costo o si lo tengo sobre el valor razonable. Ya discutimos alto, oye, ¿qué utilidad? Operaciones continuadas, descontinuadas. Fíjense que estamos como en las dos partes de lo que quieren mirar los inversionistas. ¿Se entiende? Entonces eso podría ser una diferencia. Si alguien tiene dudas, siempre al final de cada clase hay como un mapa conceptual y las preguntas de autoestudio para decir, si no tienen dudas, check. Entonces, lo que nos queremos concentrar hoy día es en propiedades, planta y equipo. Bueno, hoy día y las próximas 3 clases. Entonces, hacia el final del próximo jueves debiéramos ser capaces de saber qué ítems deben incluirse al principio en una propiedad, planta y equipo. ¿Qué le pasa a las propiedades, planta y equipos cuando se utilizan y qué causa la depreciación de ellas? ¿Y qué métodos comunes hay para estimar la depreciación de los activos? Entender qué podría ocurrir si tú haces reparaciones de una propiedad, planta y equipo, fundamentalmente si tú le haces un engrase o le echas aceite y a menos que tú le cambies el motor. Entonces vamos a distinguir entre reparaciones mayores o menores. Diferenciar cuándo utilizar el modelo del costo y cuándo utilizar el de revaluación. Y eventualmente cuando llega el fin de la máquina o de la silla o del edificio y tú lo vendes, ¿qué ocurre si uno se hace la disposición o la venta o la liquidación de la propiedad, planta y equipo? ¿Sí? Entonces,
¿hacia dónde vamos? Imagínense una empresa eléctrica como en el que decíamos recién. Tiene una turbina gigante, probablemente hecha única y exclusivamente para esa central hidroeléctrica. ¿Debería revaluarla o no? No, ¿No? ¿Por qué? Solo le sirve a esa empresa. porque solo va a bajar, pues, o sea, como que su valor solo va a bajar con el uso. ¿O no? O sea, solo le sirve a esa empresa, es cierto, pero no sé si eso hace que sea irrevaluable. No es que sea irrevaluable, pero no conviene. O no conviene hacerlo tan seguido. Es cierto ya, pensemos más arriba, o sea, si solo pienso en ese activo tiene sentido eso, pero pensemos, en una ciudad o en un sector específico, ¿cuántas empresas de generación de electricidad necesito? No, ¿Cuántas, Pedro? una sola empresa, no, profe. Una sola, ¿por qué? Que son capaces de generar mucha electricidad y en Chile por lo menos solamente está en él como empresa. O sea, pero en el mundo en general tengo una, porque si pongo dos, primero una cosa física que me mencionaba alguien de la sección en la mañana. Decía, mira, es que si van a cablear todo va a quedarle embarrada, no sé hasta dónde voy a meter cañería. En general esto pasa para todos los utilities, para todos los servicios básicos. No hay espacio para hacer tanto cableado. Listo. Segundo, si yo pongo dos empresas, van a empezar a competir hasta que el precio que cobren sea el costo. Si cobran el mismo precio que el costo, ¿cuánto ganan? Pero, Cero. Pues entonces, ¿cuánto pueden reinvertir en la empresa? nada. Cero. Entonces van a quebrar. O van a dejar de lado los activos. Entonces eso hace que en general los monopolios naturales los servicios básicos tengan que ser monopolios naturales. Pero como es un monopolio, no lo puedo dejar cobrar el precio monopólico, entonces debo regularlo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros decíamos Metrogas, la ley le dice que gane máximo el 11%. Entonces, uno dice aquí, oye, esto debe ganar 5, 8, 10, 20, lo que sea. Hay un comité, un panel de expertos normalmente que determina cuánto es la rentabilidad justa o razonable que debería ganar la empresa, etcétera. Pero tú dices, oye, yo construí la central hidroeléctrica el 90, hace 30 años. ¿Debo ganar el 10% de lo que me costó construirla o de lo que me costaría ahora? Fíjense que solamente por la inflación podría ser un número diametralmente distinto. A 3% de inflación por año es el doble. Entonces, si yo gano 100 o gano 200, hace una diferencia significativa. Entonces uno dice, piénsenlo al revés, ustedes son la empresa. Ustedes dicen, mira, solamente para pagarle al banco necesito 5% y la ley los deja ganar máximo 2%. ¿Qué harían ustedes? Cerrar. Sí, cerrar. Me retiro del negocio. Perdón, Pedro, no te alcanzo a escuchar. Pedro. No, profe, había dicho que yo cerraría. Eso, cerrar, porque fíjense que ahí el negocio muerto vale más que el negocio vivo. Oye, cierro todo, vendo todos los activos y chao pescado, y si no hay electricidad será problema de otro. Por eso que la ley no puede cometer ese error. En algún momento los diputados propusieron que Agua Andina ganara un 1,5% al año. Yo justamente había hecho el informe técnico para Agua Andina y lo que era razonable era ganar 4,5%. Es cierto que la ley le decía 7 y era demasiado, con 4,5 Agua Andina podía pagarle bien a sus bancos, a los acreedores, a los accionistas y todos quedan bien. Pero 1,5 no cubre ni la inflación, pues esa cifra no tiene ningún asidero, es ridícula. Entonces, como que por un 1,5, ustedes mismos dijeron, me retiro de cualquier negocio, no andar sufriendo por un 1,5 al año. Entonces, la ley debería decir algo que no sea mucho más que el costo de oportunidad que tienen los inversores, que algo que vamos a ver mucho más en matemáticas financieras, para no fregarse a los consumidores, en el fondo quitarle el excedente al consumidor. Pero si cobro mucho menos que lo que les cuesta a ellos, van a quebrar y eso podría ser tanto más dañino. ¿Se entiende? Entonces debería quedar algo entre medio. Tú me ibas a preguntar algo, Claudio. Sí, era finalmente que, Perdón, ¿está prendido tu micrófono? sí, era si es que al final, según yo, reevaluar, por ejemplo, la turbina para Enel, al final le permitiría como tener control sobre ese activo, po, ¿no? Sí, Por eso, claro.
Pero la central hidroeléctrica es tuya. Pero me refiero como para saber, por ejemplo, cuándo realmente yo poder cambiar, hacer una estimación cuándo yo necesito cambiar esa turbina. Al revaluarla como que... Bueno, para cuándo cambiarla quizá hay otros parámetros como extra contables. Digamos que la contabilidad no te va a resolver todos los problemas del mundo. Pero sí, las empresas que más revalúan sus propiedades, planta y equipos, que son súper pocas en realidad, la mayor parte ocupa el costo, son las empresas reguladas. Porque justamente tú quieres tener un valor actualizado. Oye, si yo me retirara del negocio este año vale 1.000 millones. Si me retiro este año vale 1.200. Si me retiro este año vale 900. Bueno, entonces tengo que ganar el 10% de eso. ¿Entiendes? Entonces tiene más sentido actualizarla, pues, pero la universidad le da lo mismo cuánto valga la silla. Entonces no tiene sentido revaluarla, porque fíjense que la empresa tiene que invertir plata, tiene gastos de tasación y mientras más específico sea el activo, más caro va a ser eso. Entonces, claro, si yo por cada turbina que tengo me voy a gastar 10 millones en un tasador de turbina, la empresa se podría gastar 1.000 millones al año y eso le trae un retorno extra de cero, chao, no tiene sentido. ¿Se entiende? Y entonces por eso que en algunas empresas tiene sentido ir actualizando al valor razonable. Insisto que quizás todavía no ha cimentado en el fondo el concepto del valor razonable, pero un valor que está actualizado. Porque el costo en general no es que esté totalmente desactualizado, se va actualizando con la depreciación, pero podría ser distinto al valor razonable. En especial en épocas que haya mucha inflación o que haya mucha demanda por tus productos o al revés, muy poca demanda. Entonces quizá, ¿qué habrá pasado con el precio de los aviones? Sube o Cayó no baja. muchísimo. Cayó, Cae. bajó. Boeing y Airbus que tenían pedidos para 5 años más, chao, le cortaron todos los pedidos, ni siquiera queremos los aviones que tenemos ahora, que vamos a querer aviones nuevos. Y entonces ahí uno ve que la acción de Airbus y de Boeing cae 50% el año pasado porque no tengo nada que hacer. Tengo que paralizar las operaciones, tengo aviones a medio construir, empiezo a demandar para que cumplan los contratos, etcétera. Y si me demandan, quiebro. Quizás no me conviene demandarlo, lo que decíamos de los arrendatarios. Y entonces ahí uno dice, oye, quizás no es solamente que a veces suban mucho, quizás que también bajen mucho y la depreciación a veces no captura tan rápido esa baja del valor como podría ser el valor razonable. ¿Se entiende? O tú construiste una casa hermosa y te pusieron edificios por todos lados. Chao, ya no tengo vista, bajó de valor. O te pusieron un basural al lado. Cualquier cosa te podría pasar. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente la depreciación si va actualizando el valor. No es como que el costo histórico es una cosa ridícula de 50 años atrasados que no te sirve para nada. Se va actualizando con la depreciación y con el deterioro, que es algo más complejo que vamos a estar viendo en las próximas clases, pero que quizás está menos actualizado que el valor razonable si yo lo calculara el 31 de diciembre, porque ese sí es el valor más actualizado de todo. ¿Se entiende? Entonces, por el otro lado, quizás no pensando en la revaluación, sino pensando en el deterioro, uno diría, mira, coronavirus, todos se fueron para la casa. Entonces, la gente empezó a dejar de salir. ¿Qué habrá habido menos en el mundo? Turismo. De turismo. Y la gente andaba menos en auto, ¿eso qué baja? Contaminación. Contaminación, pues fíjense que esto lo sacaban de China, en especial en la parte más industrial de China. Y después de algunos meses de coronavirus había disminuido significativamente eso. Entonces, claro, uno dice, oye, los aviones, la industria estuvieron paradas, etcétera, se deben deteriorar las máquinas, etcétera. Bueno, quizás otras inversiones ambientales más verdes no se deterioraron, por el contrario, mejoraron. ¿Se entiende? Entonces eso podría pasar y entonces escoger entre el modelo del costo o revaluación o alguna cosa entre medio cobraría importancia para ese tipo de empresas. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de activos de largo plazo, estamos hablando normalmente de propiedades, planta y equipo. Digamos que esos son los activos que la empresa usa. Las sillas en las que están sentados aquí, propiedades, planta y equipo. Si uno está hablando de activos que usan otros, por ejemplo, los malls que hablábamos en la clase anterior, esos serían propiedades de inversión.
Si en realidad es difícil tener una apariencia física, estamos hablando de activo intangible. Si tú tienes un producto que se agote, por ejemplo, un yacimiento de carbón, petrolero, de oro, etcétera, recursos naturales. Y eventualmente las empresas que invierten en activos financieros, digamos en bonos, que es lo que se conoce como renta fija, o en acciones, lo que se conoce como renta variable, pero en muy largo plazo, así como tú te compraste, Carlos Heller, el 60% de todas las acciones de Azul Azul y las tuviste 10 años y las vendiste el otro día, entonces eso produce que tú no hayas querido vender, comprar dos y si sube al doble la vendo, que eso sería una inversión temporal o corriente. Estas son más bien inversiones permanentes o de muy largo plazo. Esas son en general las 5 categorías de activos de largo plazo que tienen las compañías. ¿Sí? Entonces, obviamente para que una propiedad, planta y equipo sea, para que sea clasificada como tal, no puedo, está dominado. Ahí, yo voy, gracias. Ahí. Entonces, para que sea denominada una propiedad, planta y equipo, tiene que cumplir con las características de un activo, pues que las repasábamos la semana pasada, que genere beneficios económicos, que tenga el control, que surja a raíz de hechos pasados y que sea valorizable. Pero para que sea una propiedad, planta y equipo, debe tener además 2 características adicionales. La silla, ¿cuánto tiempo te dura? Más o menos. 10 años. 10 años, listo. Entonces fíjense que dura más de un ciclo del negocio o es de largo plazo o más de un periodo, como quieran llamar. Las empresas podrían elegir perfectamente que el periodo dure un año, pero algunas empresas dirán, oye, mi periodo es de 2, de 3, de 5 años, depende del ciclo del negocio. Listo. Duran más de un periodo, entonces eso hace que los activos de propiedades, planta y equipos sean de largo plazo. Pero la silla nos dura 10 años a nosotros que las compramos. ¿Cuánto dura en las estanterías del home center? ¿Cuánto? ¿20 años? No. Una semana. No, sería un asco de negocio si vendo una silla cada 20 años. En las estanterías del home center, no Claro. sentado en el home center. Ojo. ¿Cuánto dura en la vitrina del home center? Una 2 semana. meses, 3 meses, 6 meses, no sé. Imagínense en la ropa, más rápido todavía que cambie de temporada y además las temporadas se cambian de hemisferio. Entonces, 3 meses, si tú no vendiste todos los bikinis en el verano, ya chao nomás, pues en invierno nadie los va a ir a comprar o los va a vender muy baratos. Entonces, fíjense que cuando es propiedad, planta y equipo es cuando tú lo quieras ocupar por los 10, 20, 30 años. Cuando tú lo tienes para vender ahí en la vitrina es un inventario, es un activo de corto plazo. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante, que tú lo quieras utilizar por muchos periodos. Y lo segundo es que tú tenga una característica que es mayoritariamente física. Entonces, voy a ir a ese punto con el contraejemplo. ¿El computador es una propiedad, planta de equipo o no? Depende de Sí. la empresa. Ya, claro, si soy HP, no. Digamos que para la universidad, el computador de la universidad, ¿es un activo de propiedad, planta de equipo Sí. o no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque lo ocupa, lo espera mantener por varios años. ¿Y Yo su creo que valor no, profe. proviene de algo tangible? Yo creo que tiene algo intangible, como el software. Ah, ya. Y lo que dice Gonzalo, hay una parte no menor que viene del software. Yo no puedo tocar Microsoft Office. Entonces debo separar una parte que es el software de la parte que es el hardware. Entonces tú dices, oye, ¿qué vale más? ¿Lo que puedo tocar o lo que no puedo tocar? Digamos primero que lo puedo separar. Ya, el software, ¿qué clase de activo es? Intangible. Listo. Estamos avanzados hacia la semana subsiguiente. En el fondo no lo puedo tocar, intangible. Yo tengo la licencia de Microsoft Office por 3 años. ¿Cuánto vale al cuarto año esa licencia?
Cero, listo. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Digo, oye, el hardware dura en 3 años más. ¿Cuánto va a valer? Si dura 5. ¿Va a valer algo? Sí, listo. Eso hace una diferencia. Los activos tangibles tienen un valor residual. Al final de su vida útil algo vale. Oye, cuando la silla se rompa, igual va a quedar fierro. No se pueden sentar, pero van a poder el fierro recuperar algo. Cuando el computador haga cortocircuito y ya no de nada más, saco el cobre y saco el oro que hay adentro y algo va a valer. La mayor parte de las veces podemos suponer que en algunos activos no hay valor residual, pero contrario a lo de los activos intangibles que podrían tener las extrañas veces un valor residual, casi siempre no tienen valor residual. Entonces hay una diferencia importante. Las propiedades, planta y equipos, la mayor parte de su valor proviene de algo tangible y al final de su vida útil tienen un valor residual. Los activos intangibles no tienen un valor residual. ¿Se entiende? Entonces ahí uno queda con la discrepancia que uno dice normalmente, mira, si yo no puedo separar el hardware del software, lo que valga más. Intuitivamente, porque uno dice, oye, si los puedo separar, uno es intangible y el otro es tangible. Pero si yo no los puedo separar, más o menos lo que crea. Y les diría que la mayor parte de las veces la empresa, como lo vamos a mostrar ahora en Conchitoro, ocupan las propiedades, el computador lo clasifican como una propiedad planta y equipo, pero no siempre. Algunas empresas lo clasifican como intangible. Por ejemplo, si tú fueras un estudio de diseño o estudio de arquitecto, entonces es probable que si tú tienes que tener el Photoshop, el AutoCAD, etcétera, mucho más programas, tu computador sea mucho más valioso por los intangibles que por los tangibles. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí, Klaus? La propiedad planta y equipo, en ese caso, como usted dijo, para un diseñador que tiene mucho más como parte intangible que tangible, igual pasa a ser, igual se considera como propiedad planta y equipo. No se considera un activo intangible. Ya, entonces para que sea propiedad planta y equipo necesariamente tiene que tener como gran parte tangible. Claro. Tal cual, o sea, porque en otros casos es muy evidente, pues la silla no tiene nada intangible. Bueno, porque es una silla común y corriente, pero claro, si la hubiera hecho, no sé, un gran escultor, podría tener una parte que es intangible. O sea, mire, este es quizás el caso más extremo, la Mona Lisa. En teoría, ¿la puedo tocar? Sí. ¿En la práctica la puedo tocar? Ya. Porque legalmente no se puede tocar el fondo, no es que no esté ahí físicamente. Fíjense que ya hay una línea que es bien borrosa. Pero ¿vale por los materiales que tiene? No, ¿por qué vale? ¿Por qué vale mucho la Mona Lisa? Si no es por los materiales. Perdón. De nuevo. ¿Por el creador? Por el creador, por el autor. Pues entonces los bienes de patrimonio cultural son activos intangibles, no son activos tangibles. Si usted dice la Torre Eiffel da lo mismo cuánto fierro tenga, no vale por eso. La Torre Inclinada de Pisa, la máscara de Tutankamón, etcétera, son bienes que su valor, aunque son tangibles, provienen de otra cosa. Porque en el fondo, miren, si ustedes descargan Office o les paso el Office en un DVD, ¿en cuál vale más? Vale lo mismo, o sea que el material físico es inútil para el valor del activo. Por lo tanto, un intangible da lo mismo si viene en un pendrive, en un DVD, en un Blu-ray o lo descargo de internet. ¿Se entiende? Entonces, por eso que hay que aplicar mucho más la lógica. A mí me ha tocado discutir, no, es que la norma dice que la apariencia física es chao lo que diga la norma. Aquí tiene que tener sentido y esto proviene de algo que no es lo corpóreo que veo, es un intangible. ¿Se entiende? Entonces, miren, los ítems que normalmente hay en los activos de propiedad, planta y equipo son terreno, los edificios normalmente que tengo, los vehículos, los equipamientos que tengo, todas las máquinas, etcétera,
el mobiliario, los sofás, lo que tenga de cuadro, las lámparas, etcétera, las vajillas, las copas que tenga, por ejemplo, una banquetera, los activos que yo haya construido sobre un bien arrendado. Por ejemplo, tú eres Falabella y arrienda una tienda en el Parque Arauco y te pasaron una planta libre con los cables colgando, etcétera. Entonces tú pusiste el cielo falso más abajo para que te costara menos calentar el ambiente o enfriar el ambiente. Tú pusiste tus vitrinas, hiciste algunas adecuaciones, que eso podría ser mucha plata. Esos activos son tuyos, aunque el local no sea tuyo, pero todos los arreglos o las mejoras sobre eso van a ser una propiedad planta de equipo que se puede depreciar en el tiempo. Por ejemplo, eso en las oficinas clase A, las oficinas del mayor estándar de calidad, típico así como el Golf o Nueva Las Condes, ahí la habilitación de 1 metro cuadrado puede valer 15 UF, entonces digamos algo así como 450 lucas. Entonces una oficina de 500 metros cuadrados te puede costar perfectamente unos 200 millones. Y tú dices, oye, la oficina no es mía y además hay que meterle 200 millones. Bueno, por eso que no voy a hacer un contrato de arriendo de 1 año, pues tengo que unos 5, unos 10 años para poder recuperar la inversión en la habilitación. Pero toda esa habilitación es justamente un activo de la compañía. ¿Se entiende? Y todos los activos que esté construyendo la compañía, hoy yo tengo 2 paredes y nada más, pero eso es un principio de mall, ya, pues esa construcción en curso no está operativa, pero es una propiedad planta de equipo. ¿Se entiende? Profe, Ajá. entonces, en un museo, por ejemplo, Ujú. las obras se consideran por su valor físico, los materiales, o por lo que valen por su exclusividad. Por su utilidad, o sea, por el creador en el fondo. Ya, perfecto. Entonces, en los estados financieros de un museo aparecieran mucho valor los activos intangibles, donde apareciera un ítem activo intangible y ahí aparecerían como la que mayor parte tendría, ¿no? Tal cual, o sea, miren, no me quiero desviar del punto de las propiedades planta de equipos, pero, ups. Aquí está WebCurso. En la sección de activo intangible en WebCurso hay una parte y uno de los primeros estados financieros que vamos a revisar es el Museo Británico. Y ahí están los activos de patrimonio cultural. Y va a decir, oye, mira, que va a ser lo mismo que vamos a ver con el zoológico ahora. Si a mí me donan un cuadro es súper difícil de ver el valor, quizás ni siquiera lo contabilizo, que fue lo que dijimos de la Mona Lisa la semana pasada. Pero si lo contabilizo como un activo intangible. Y lo vamos a ver en 2 semanas más, no se preocupen de eso. Y vuelvo aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense. Normalmente uno dice ya, es evidente la silla, los computadores, etcétera, pero podrían haber cosas más complejas. Podría ocurrir, por ejemplo, que uno diga, oye, tengo una plantación. ¿La plantación qué clase de activo será? Biológico. Biológico, perfecto, podría ser un activo biológico. Si tú tienes papas, si tú tienes lechuga, si tú tienes una parra, ¿qué clase de activo será? Propiedad planta y equipo. Propiedades planta y equipo, porque en el fondo, y eso fue algo que tuvo que cambiar con el tiempo, hasta antes del 2014 no era así. Tú dices, oye, una parra o una vid es una máquina de dar uva. Y entonces uno podría decir, oye, ¿y una vaca lechera qué entonces? Propiedad planta y equipo. ¿Por qué? Porque no es que tú la vendas como tal, sino que usas lo que da como parte de tu negocio, por decirlo así. ¿Diríamos que una máquina de dar leche? En feas palabras, sí. Sí. Y entonces uno podría decir que se parece más a una propiedad planta de equipo. Entonces aquí es justamente cuando las normas son inútiles. ¿Qué pasó? Las viñas se quejaron y dijeron, oye, ustedes me hacen tratar como activo biológico que se miden al valor razonable todas mis parras, pero mis parras son unas máquinas de dar uva. Y en realidad
yo no tengo que reevaluarlo, yo la hago crecer hasta un punto que es óptimo y de ahí no la sigo creciendo. No es como un bosque que tú lo haces crecer, lo talas y listo, o un salmón, que eso sí es un activo biológico. Dijeron, toda la razón, pues ya cambiemos las propiedades planta de equipo. Se corrigió esto y entonces ahí las empresas lecheras dijeron, pero las vacas son iguales, y las empresas de cultivo, digamos, de pollos, de cerdo, etcétera, dijeron, pero nuestro gallinas son una máquina de dar huevos. Pero ustedes no nos llamaron, así que esto ya quedó así, chao. Y cuando revisemos esto en los próximos 10 años, quizás lo ajustamos. Y entonces la norma dijo que las plantas podían ser eso. Entonces las empresas igual dijeron, oye, si yo tengo un toro que está dedicado solamente a inseminar vacas, que la vaca tiene que estar preñada para dar leche, o si yo tengo eventualmente una gallina que la voy a utilizar solamente para dar huevo, para crear pollitos, o un gallo de la pasión reproductor, en el fondo tienen más características de propiedades, plantas y equipos que características de activos biológicos. Entonces quedaron como un activo biológico productivo y dijeron, oye, bueno, pero encontremos alguna cosa que nos salve, mantengámoslo al costo y depreciémoslo. Oye, la gallina pone 200 huevos, 500 huevos, etcétera, 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 y eso la vamos a tratar como un activo biológico en la cuenta, pero realmente es prácticamente lo mismo que la propiedad planta de equipo. Entonces quizá ahí el concepto de la contabilidad está desligada a la realidad de la empresa, pero fue, insisto, porque las empresas no reclamaron a tiempo nomás que la política contable era inadecuada. ¿Sí? Y entonces eso vamos a mostrar al principio de la próxima clase con Conchi Toro, y vamos a mostrar un zoológico que quizás no use IFRS, pero que se parece mucho la política, para ver cómo se van a contabilizar esas cosas. ¿Alguna duda? No hay duda. Listo, ha sido todo por hoy, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chao, Ajá. profe, gracias. Chao. Que tengo una Chao, pregunta Dios. sobre las ayudantías, que aún no me Ajá. queda claro. La otra vez Rodrigo mandó un correo ¿Ya? que no entendí, porque mañana se supone que tenemos un horario de ayudantía, como en nuestra Ya. sección, y Ajá. los martes no entendí, ¿era como horario consulta o cómo? Ese horario de la ayudantía, que sería el viernes a la 1, va a quedar para que ustedes vean los videos, hagan las preguntas de autoestudio, etc. Y el del martes, que va a funcionar para todas las secciones, lo van a ocupar, por ejemplo, si quieren que le hagan la ayudantía de nuevo, o si eventualmente quieren repasar solamente un punto o algún otro ejercicio, etc. Entonces, como que el bloque que físicamente hubiéramos utilizado, ustedes lo ocupan para ver los videos como autoestudio, y eventualmente ahí vamos a hacer los trabajos en clase. Pero el del martes es para todas las consultas, transversalmente para todas las secciones. Por eso se escogió ese así, porque diría que los últimos 2 o 3 semestres como que van 5 personas de cada sección. Entonces, si hay 50 entre todas las secciones, era justo el bloque que funcionaba. Ya, ahí me quedó más claro. Muchas gracias, profe. Listo, que estén bien. Chau, chau. Igual. Chao.